¿Qué es una oración? Una oración es una unidad sintáctica de sentido completo. La oración tiene el objetivo de comunicar una idea. Normalmente, una oración tiene dos estructuras sintácticas básicas que serían el sujeto y el predicado. Usualmente el sujeto es un sustantivo y el predicado generalmente contiene un verbo. Cada oración termina con un punto. Igualmente, una oración tiene un sujeto que con frecuencia hacemos referencia a una persona, animal u objeto que hace la acción. Regularmente el sujeto concuerda con el verbo de la oración y suele ser un nombre que también se le denomina núcleo. Por ejemplo, la oración "El hijo de la vecina es muy sobresaliente". El predicado es la parte de la oración que nos provee la información sobre el sujeto. El verbo es el núcleo del predicado que menciona la acción del sujeto. En la oración "el hijo de la vecina", aquí vemos que el hijo de la vecina es el sujeto y ese es el núcleo del sujeto. En la otra parte de la oración "es muy sobresaliente", tenemos la parte del verbo que es y es el predicado. Ahora veamos otra oración. Manuel Jesús es el estudiante más inteligente. Aquí vemos que el sujeto es Manuel Jesús y el predicado sería "es el estudiante más inteligente". Ahora vamos a la parte de la oración o las partes variables de la oración. Sustantivos. Un sustantivo es una persona, nombre o cosa. En inglés se dice noun, que sería person, name or thing. Ejemplos de sustantivos son nombres como José, Manuel, María, Juana, etc., que normalmente son el sujeto en la oración. Animales u objetos también son sustantivos. Adjetivos. Un adjetivo suele acompañar o completar al sustantivo para determinarlo o calificarlo. Ejemplos de adjetivos: los colores verde, blanco, rojo. Otros ejemplos son descripciones físicas como alto, bajo, guapo, feo. En español el adjetivo normalmente va después del sustantivo. Por ejemplo, hombre alto, mujer guapa. En inglés el adjetivo va primero, luego el sustantivo. Tall man, beautiful woman. White House, en español sería Casa Blanca. Artículo. Los artículos indican si el sustantivo es determinado, conocido o indeterminado o desconocido. En español normalmente concuerdan en género y en número. Por ejemplo, los artículos definidos: el, la, los, las. En inglés solo existe el artículo the. También existen los artículos indefinidos: un, una, unos, unas, que en inglés sería a, an, si empieza con vocal, y some. Pronombre es la palabra que sustituye al sustantivo. Los pronombres personales o subject pronouns en inglés serían yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. Yo es la primera persona del singular, tú es la segunda persona del singular, él y ella son tercera persona del singular, nosotros, nosotras son primera persona del plural, ellos y ellas son tercera persona del plural. Es importante saber diferenciar sobre todo entre tú y usted para mostrar respeto. En México y en España incluso a los padres se les trata de usted. Normalmente personas con profesión o adultos mayores se les trata de usted. Entre amigos jóvenes normalmente se usa tú. La forma usted usualmente se abrevia con ud. Verbo. El verbo es el núcleo del predicado e indica la acción que realiza el sujeto. En español tenemos tres tipos de verbos: verbos AR, ER e IR. En inglés los verbos en infinitivo empiezan con to, por ejemplo to talk, to eat, to live, que en español sería hablar, comer, vivir. Partes invariables de una oración. Existen partes que no se pueden variar en la oración, como las preposiciones. Una preposición es una palabra que no tiene ni género ni número y que se usa con el fin de relacionar y unir palabras. Por ejemplo, el dinero es para Juan. En español tenemos las siguientes preposiciones: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de.
desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Adverbios. Un adverbio se usa para identificar un adjetivo o verbo. Por ejemplo, María comió muy deprisa. Muchos adverbios terminan en mente, por ejemplo, frecuentemente y generalmente. En inglés normalmente terminan en ly como normally, usually, frequently. También preguntas como ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuáles? Son adverbios interrogativos. Las preguntas en español normalmente llevan acento y dos signos de interrogación, uno al principio y otro al final. Conjunción. Las conjunciones se usan para unir oraciones o palabras. Por ejemplo, José y María se van de vacaciones. Las conjunciones más comunes son y, o, aunque, ni, pero, más, como, porque, que, pues, sí. Interjecciones. Las interjecciones se usan para mostrar estados de ánimo o sucesos repentinos. Por ejemplo, ¡ay! Me he caído. Nota que los signos de exclamación van al principio y al final. Excelente.